buenos días. Bueno, hoy nos acompaña la licenciada profesora María Teresa Yusiano para hablar de las ciencias sociales en la escuela. Nosotros estuvimos en programas anteriores hablando de la ciencia con el ingeniero Alberto, luego nos detuvimos a hacer hincapié en las ciencias naturales, en la experimentación, en el método científico, y luego introdujimos el tema de la IA, que tiene que ver también con el algoritmo y con la lógica, ¿no? con el número, digamos. Bien, hoy vamos a introducir entonces estas dos grandes divisiones que hablaba el ingeniero Alberto de las ciencias blandas y las ciencias duras, María Teresa, como para ver esto de qué son las ciencias sociales, qué implican en la sistematización del conocimiento en la escuela, para qué sirven. Entonces vamos a ver este otro campo, ¿no? A ver de qué se trata. Ya de por sí decir ciencias sociales, nada más y nada menos que el hombre, ¿no? ¿Aparece? Te escuchamos, María Teresa. Como objeto de estudio, nada más ni nada menos que el hombre, ¿no? Como objeto de estudio en un tiempo determinado y en un espacio geográfico determinado. Esto a mí me llamó un poco la atención cuando lo escuché a Raúl hablar de ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Porque esto es una tradición que hay dentro de las ciencias que viene de la época del positivismo, y voy a utilizar esto del positivismo para poder hablar de qué son las ciencias sociales. El positivismo llega a la Argentina en pleno normalismo, o sea, en plena, podríamos decir, institución de la formación docente, y quedó. De la escuela en sí, digamos, ¿no? De la escuela, como quedó. El positivismo, reconociendo, voy a decir que era el positivismo, reconociendo únicamente las ciencias exactas como ciencias. Claro. ¿Por qué? Porque en esas ciencias se podía experimentar. Todas las veces que a vos se te ocurriera, se podía experimentar. Cosa que no sucede. Claro, ¿cómo experimentar con el hombre? ¿Cómo experimentar con el hombre? No. Al hombre hay que estudiarlo en un tiempo, como dije recién, y en un espacio determinado, porque es el hacedor de ese tiempo y de ese espacio. Y para eso no se necesita la experimentación, claro, sino se necesita la interpretación. Bien. Es decir, ¿qué hizo ese hombre en un espacio determinado? Fundamentalmente, ¿cómo hace para modificar ese espacio y poder vivir mejor? Claro. Que ese es el origen de la geografía. Claro. Como ciencia. Exacto. Nada más ni nada menos, ¿no? En un espacio y en un tiempo. Y en un tiempo determinado, que sería la ocupación de la historia, bien, donde ese hombre siempre actuó de distinta manera según ese tiempo y según las exigencias que le planteaba esa sociedad, bien, donde el hombre estaba. ¿Podemos decir que eso tiene que ver con el contexto? Exactamente, no solamente con el contexto, sino con una determinada interpretación que se hace de las ciencias sociales. En ese sentido, en el sentido yo estoy hablando como rémora, como recuerdo que quedó del positivismo en la Argentina, las ciencias sociales son interpretación. Bien. Y esto me gustaría que quedara específicamente claro, porque lo voy a retomar en la escuela primaria. Bien, bien. Entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar hoy a las ciencias sociales? ¿Son las que estudian? Ciencias que estudian al hombre, bien, como dije recién, en un tiempo y en un espacio determinado. Bien. Hablamos de pluralidad, las ciencias sociales. Las ciencias. ¿Cuáles son las disciplinas? No son únicamente, es decir, habitualmente, históricamente también, se ha tomado a la historia y a la geografía como, sí, como las componedoras, podríamos decir, de las ciencias sociales. En un tiempo se quiso decir que eran las más importantes, ¿no? Bien. Porque ¿Tendrá que ver eso también con esto de la sistematización del conocimiento en la escuela? Esto de decir historia, geografía
Y por eso te preguntaba, ¿cuáles serían Y ciencias sociología. claro, ¿cuáles serían ciencias sociales macro, digamos? Sociología, Sí. hoy creo que no se puede estudiar al hombre sin los aportes de la antropología. Para nada, Y nadie lo hace. Ni hablar de la filosofía. por supuesto. Ni Hermenéutica hablar. pura, interpretación pura. Fundamentalmente porque es interpretar. ¿Qué hace la filosofía? Plantea preguntas. Exactamente. Y la primera pregunta es ¿qué soy y quién soy? Exactamente. ¿O qué es el hombre? ¿Qué soy y quién soy en un tiempo y en un espacio determinado? Bien. Entonces, Bien. no hay nada de ciencias duras en este momento de desarrollo científico, no hay nada de ciencias duras y de ciencias blandas. Hay ciencia. Bien. Lo que se diferencia una ciencia, la ciencia físico-química, que fueron el paradigma de la ciencia como tal, porque se podía experimentar, Claro. lo que hay a continuación es ciencias con diferente método. Bien. Es decir, yo investigo de una manera determinada en la ciencia exacta e investigo de la otra, y no por eso deja de ser ciencia, en la ciencia social. Bien, porque pensaba el último tema que tratamos en el programa fue inteligencia artificial. Exactamente. Y el hombre está paradito ahí, Sí. pendiente de qué va a pasar con esto. Pero ¿qué de está haciendo el hombre con la inteligencia artificial? Está haciendo preguntas, Está haciendo filosofía. está haciendo filosofía. Está en preguntando. definitiva. Bien, como para ir organizándonos en el sentido de ir entrando de a poquito en la escuela, esta institución que vos decías que la determinó en su momento en la Argentina el positivismo en Así cuanto es. a la estructura de la ciencia, podríamos decir. ¿Cómo es, porque se hacen recortes de esa ciencia, se fragmenta en definitiva esas ciencias sociales para su estudio en la escuela o no? Es distinto el nivel primario que el secundario, ¿no? Pero el problema es el mismo. El problema es el mismo, claro que sí. El problema es el mismo porque se fragmentan, y dijiste la palabra justa. No se tendrían que fragmentar, Bien, o sea, sino estudiar de una manera interdisciplinaria. bien. Desde el nivel inicial se ven las ciencias sociales, ¿no? Sí. Que dentro del diseño curricular de la provincia de Córdoba se dice que las ciencias sociales deben tomarse desde el medio ambiente, o desde el medio en donde el niño comienza a relacionarse. Luego vamos al nivel primario en el espacio cercano. Que ya comienza en el nivel inicial. Claro, por supuesto, y se va complejizando. Bueno, pero eso también habría que terminar en este momento de desarrollo científico tan extraordinario. Habría que terminar con el juzgamiento de la labor del docente a las teorías pedagógicas y a las teorías evolutivas. Bien. Hoy no existen más. No. Tanto trabajo, Y puras Mirta, tampoco. tanto trabajo que nos dio estudiar a Piaget Sí, y estudiar a todos los otros seguidores de Piaget, todos extraordinarios, y para decir, bueno, a ver cómo tomo en este momento ese desarrollo evolutivo. Lo digo desde este punto de vista, ¿no? A nosotros se nos plantea, yo estoy hablando de la década del 70 y del 80, ¿no? A mí Piaget no me lo dejaron estudiar en la facultad porque era un autor que estaba prohibido. Partamos de ahí. ¿No? Y habían que... Yo lo entregaba como bibliografía de todas maneras en el secundario y lo había forrado al libro para que Está no bien. se viera el autor. Más o menos como lo que pasó con Vygotsky después en los 90. Exactamente, Aparece en los 90, después. bueno, pero ¿por qué? Con Porque algo. tenía la desgracia de ser ruso. Y claro, después del Entonces, muro apareció él. Todas esas, ¿cómo podríamos decir? Pequeñeces, ¿no? Que se producen. Que hacen al hombre también, a la miseria humana, en definitiva. Exactamente, pero que hay miles de atajos, Y sí, de todas y formas. sí. Entonces, a nosotros en aquella época que enseñaban el profesorado se nos planteaba un verdadero problema cuando decíamos, por ejemplo, a un niño de jardín o de los primeros grados del primario el desierto.
Y más que una simple lámina o un mapa, ¿no es cierto?, con demarcado el de... Hoy, ¿por qué digo que las teorías evolutivas quedan como medias disimuladas en la tarea del docente? Por la pantalla. Claro que sí. Con un simple toque del celular, el alumno accede a un desierto. Bien, pero convengamos también que esa simple situación, que parece simple, debe estar organizada y guiada por el adulto que está en el aula, ¿verdad? Como todo. Como todo. En la tarea docente. Por supuesto. En este contexto que vos hablabas de la escuela, de Piaget y esto de... Porque si hoy uno analiza documentos que tienen que ver con los diseños curriculares, se plantea como teoría pedagógico-didáctica el constructivismo. Ahora, hay instancias de la realidad que te llevan a analizar que en algunas situaciones sí, en otras situaciones no. Eso es lo que hoy estamos pasando, así como vos recién bien decías, y lo hemos planteado aquí en el programa, esta evolución que nos lleva a la IA, pero nos hace ver también esta mirada a ir y venir, a ver cuál es la realidad que el aula me está mostrando, porque, por ejemplo, la provincia de Córdoba sacó el 7º grado, hace muchos años. ¿Qué implicó eso, por ejemplo, en la noción de tiempo en un niño de primaria? Que se tenía que recuperar en primer año. O quizás en segundo. O si no, también. El nivel secundario. Utilicé la palabra recuperar. Bien. Puede ser también inicial. También, sí. Claro, porque tiene que ver con una noción que lo lleva a la abstracción, ¿o no? El tiempo histórico. Yo no quedaría tan atada a eso, ¿no? No, sobre todo por los medios tecnológicos actuales. Sí. Que puede ayudar a esa ubicación del niño en tiempo y espacio, del niño y del joven. Yo creo que en el espacio sí, en el tiempo a mí me queda el tiempo es más difícil. Sí, ¿no? Es más difícil, pero hay enorme cantidad de, ¿cómo podríamos decir?, de cuestiones tecnológicas a las que puedo acceder, sí. Y el niño también, para ir subsanando ese problema. Por supuesto que cuando enseño 1810, y digo esa cifra, no es sencillo para un niño. Claro. El problema es que la tengo que dotar de significado. Claro. Ahí está el problema. ¿No? Y a lo mejor dejar un poco aparte las teorías y las cuestiones y saber claramente qué es lo que tengo que hacer para que esa simple fecha, 1810, tenga para el niño algún tipo de significado. Bien. ¿Qué tengo que hacer en el aula y qué tengo que hacer fuera del aula para que esa fecha y muchas otras que vendrán después, pero estoy hablando de la fecha del inicio, cumpleaños de la patria, ¿no? Del nacimiento de la patria. Bien, bueno, del inicio, digamos, en el proceso histórico, para dar un título. Y no nos metamos en eso. Lo vamos a dejar ahí. Mucho lo hablaron con la profesora Tribilín en su momento en mayo, ¿no? Sí. Al tema de la revolución con signo de pregunta, que fue muy interesante. Exactamente. Bien, planteándonos ahora, porque evidentemente que los objetivos también van cambiando de acuerdo a la evolución propia del hombre en primer lugar y de la sociedad del cual él la va conformando. Los objetivos hoy del estudio de las ciencias sociales en la escuela de manera prioritaria han ido cambiando. ¿Cuáles serían hoy? En esta época que vivimos, yo creo que no hay objetivo más importante que el que nos pueda brindar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. El objetivo es formar ciudadanos comprometidos con su sociedad y con el espacio. Es decir,
formar ciudadanos con valores. Bien. No es fácil. No, para nada. Sobre No todo es en fácil. estos tiempos. Ese es el objetivo en esta época. En otra época fue otro. Claro. Pero en este momento yo tengo que tener claro que tengo que hacer una selección de los contenidos, una selección de métodos, una selección de determinados tipos de actividades que vayan dirigidas a esta consecución de los objetivos cívicos. Bien. En la construcción ciudadana. En la construcción ciudadana. Pero en una construcción ciudadana con otros, Siempre. comprometida. Bien. Y eso solamente me lo pueden decir, me lo pueden dar los valores. Ahora, se podrá decir en consecuencia, ¿qué valor me enseña la geografía? La geografía me enseña que tengo que respetar el medio ambiente. Claro. ¿Qué te parece? Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Entonces, Bien. ¿cómo hago? Todos los días vemos qué hacemos. En esa famosa recorrida que yo lo veo todos los días que hacen los docentes por el barrio de la escuela. Bueno, muy bien, miremos. ¿Está el hombre comprometido con el medio ambiente? ¿No habrá que cambiar el objetivo de ese famoso recorrido y traerlo a estos tiempos? Porque es el primer acercamiento que el niño tiene con el medio. La geografía, ¿qué enseña? Enseña la realidad que me circunda. Bien. Entonces ahí vamos a entrar en un tema muy interesante que tiene que ver, a mí me gusta siempre ver, y lo hablamos en la asociación, la realidad que nos toca, ¿no? Exactamente. Porque es ahí a donde uno tiene que hacer las observaciones del caso. Fundamentalmente cuando se fundaron las primeras escuelas normales, estoy estudiando para Sarmiento, este tipo de preocupación no existía. Claro. Si este país era un desierto. Había otros valores que construir. Había otros valores, había que enseñar a leer y a escribir. Pero ¿sabés lo que a mí por ahí me hace ruido? Y entiendo a los docentes, entiendo a las instituciones también, entiendo, por ahí algunos autores hablan de burocracia institucional, de esto que a veces llega por mandatos, vamos a darle un nombre, entrecomillado, que tiene que ver con la selección del material que uso en el aula. Tengo en cuenta estas situaciones que vos planteabas recién, este objetivo nuevo de ese formar un hombre desde la construcción ciudadana, democrática, que veamos cuáles son los valores que priorizamos hoy, que evidentemente al lado de los que vos estabas planteando recién son otros. Yo creo que son... ¿Y por qué a veces uno observa en cuadernos, en carpetas de niños que uno por ahí se los muestran o te dicen, mirá, Abu, lo que hice hoy, y aparecen cuestiones que uno dice, pero estamos en la provincia de Córdoba, no estamos en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la constitución, te digo, de la legislatura en Córdoba es un caso para hablar de un tema que no tocamos, que debería atravesarlo todo, ¿no? Que es la formación ética o la ética. La formación ética, sí. Y por ahí se comete el error de decir el Congreso de la provincia de Córdoba. ¿Qué Congreso? Claro. Pero el manual dice el Congreso. Eso es. A eso me refiero. ¿Cómo selecciona el docente? ¿Qué tiene que observar para hacer esa selección? Es un problema histórico. A ver. De la preponderancia de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Y ojo que no estoy utilizando la palabra interior. Sí. Que me molesta soberanamente. Somos todos. Nosotros no somos el interior de nadie, ¿no? Cosa que también deberían tener en cuenta los libros de texto. Los libros de texto. Y las fotocopias que con muy buena voluntad algunos docentes entregan a sus alumnos. Están hechas en Buenos Aires. Claro que sí. Y de ahí viene todo. Bien. Las editoriales. Bien. Ahora las instituciones tienen departamentos de determinadas
de las disciplinas, digamos, departamento de Sí, sociales. pero hay libros y eso en un no te país, lleva al análisis. en un país pobre como este hay libros que se repiten, hay libros que se editan todos los años sin ninguna revisión, sin ninguna evaluación que se haya hecho con los alumnos y con los docentes que lo han recomendado. Bien, o sea, seguimos... No hay actualización de los contenidos. Para nada. Para nada. Y se siguen utilizando. Vamos a llegar a lo mismo que sucedió con el famoso, en historia, con el famoso libro de Ibáñez. Claro, que lo estudiamos usaron. montones. ¿Quién no estudió con Ibáñez? O Astolfi, ¿te ¡Qué acordás? Astolfi. generación! Generaciones enteras Sí. estudiaron con el libro de Ibáñez. Y Tal vamos cual. a llegar a lo mismo. No hay plata para nuevos libros. Eso es lo que sucede. Y no sé cuántos alumnos cuántas familias estarían en condiciones de comprar un libro de texto. Bien, ¿y está muy lejos pensar, o es muy complicado pensar que el maestro puede armar su libro Claro que sí. de acuerdo al contexto, de acuerdo a esto que siempre decimos, hay que Incluso preguntarle a él? esas famosas evaluaciones que se hacen y que después se olvidan, ¿no? De los alumnos, según el grupo que tenga. Exactamente. Según el grupo que tenga. Exactamente. Eso también es esencial. Y seguramente que ese docente va a estar más actualizado y va a entregar. Ojo que acá juega una fotocopia mejor que lo que aparece en el libro. Ojo que acá también juega qué selección de los contenidos hace el docente. ¿Qué criterio de los contenidos tiene el docente para poder seleccionar contenidos? Que me animo a decirlo, es un problema histórico en la educación primaria y secundaria argentina. Bien, pero analizando o teniendo en cuenta esos criterios no pasarían o no se cometerían estos errores. Estos errores, por supuesto, porque estarían a la observados vista. previamente, de manera previa. Bien, otro gran tema de la escuela y las ciencias sociales es el tema de las efemérides. Un tema que está siempre, yo no sé si atreverme a decir, lo voy a decir yo, descontextualizado de la realidad, podríamos decir, suena medio como... ¿Y vos te diste cuenta o se dieron cuenta que prácticamente no hay más el famoso acto? Y estamos viviendo tiempos, por eso cuando vos recién decías... El famoso acto ese que todos... Los chicos por ahí también se pierden, ¿no? ¿Por qué no voy hoy a clase? ¿Por qué no? ¿Por qué este feriado tan largo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué relación hace ese pibe en estar en su casa y no estar en la escuela? ¿No? ¿Cómo lo relaciona? ¿Sirve hacer el dibujito y decir 25 de mayo de 2025? Y el cabildo. Y el cabildo. Es decir, el cabildo. ¿Quién no vendió las famosas empanadas en los actos escolares? ¿Quién no se vistió de dama antigua y todo lo demás? ¿Qué significado tenía eso? Salir un rato al patio y... El problema de las efemérides es que se ha ritualizado. Bien, sí, ¿no? Se ha convertido en rito. ¿Y cómo hacer para Y salir? es muy interesante. Yo no estoy pidiendo que el profesor o que el maestro sea un derribador de mitos. De mitos. ¿No? No. Ese mito tiene que estar reemplazado por otra Claro. cosa. Pero sí terminar con eso, porque el rito, a fuerza de repetirse, se encapsula. Y se convierte en un error. Y deja de tener sentido Claro. y significado, que son dos cosas totalmente distintas. En definitiva, después 2 más 2 son 4, termina siendo un error de concepto. Exactamente. Voy al acto, pero no sé qué pasó en 1810. O confundo la Revolución de Mayo con la Declaración de la Independencia.
Yo voy a hacer simplemente una pregunta como para Entonces, motivar esto que estás diciendo, ¿no? Estamos en el mes de agosto. San Martín muere, ayúdame, a las 15:15 de un 17 de agosto de 1850. 50. Puede haber sido también un mito esto de que a las 15:15 eran los actos escolares, pero hoy, de decir que se hacían en un determinado día, en ese día y en ese horario, es como que se pasa a otro día ahora. Es como que nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Desde el momento que se dejaron... Esto nos lleva a otro problema. En la República Argentina, y esto viene de la época de Mitre, se festejan las muertes. Así siempre. Ah, qué terrible, ¿no? Sí. Es decir, no el nacimiento de una persona, sino qué día murió. Pero en Argentina es prácticamente todo así. Todo. No, prácticamente no, todo. 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 Sí. Tengamos en cuenta los dos más importantes, Belgrano y San Martín. Y Sarmiento. Y todo es la fecha que mueren, ¿sí? Es decir, fecha que muere. Segundo, sería interesante poder ver cómo puedo sacar la efeméride de ese rito, ¿no? Quitarle ese mito Claro. a la efeméride para que no se encapsule en un rito. Y definitivamente voy al acto, pero después mi vida sigue igual. Bueno, yo daría una recomendación que es vital para esto de resignificar las efemérides, que hace referencia fundamentalmente a lo siguiente. Esto lo decía en el profesorado, vos me lo debés haber escuchado. Seguramente. Docentes, no corten los contenidos que están dando en ciencias sociales. Por ejemplo, Descubrimiento de América, vamos al acto del 1492, vamos al acto del 25 de mayo de 1810. ¿Cómo hago para ubicar al niño en esa? Empiecen a trabajar la efeméride desde por lo menos una semana antes del acto y después del acto. ¿Por qué esto? Para ver qué sentido y qué significado. Es decir, cuando estoy trabajando antes del acto, antes de la efeméride, doto a la efeméride, al 25 de mayo, de un determinado significado. Miren, chicos, el 25 de mayo pasó esto, que no es la revolución. Claro. Bien. Muy bien. Después del acto, a ver, ¿qué sentido le damos a esto? ¿Cómo nos apropiamos de esos valores y de esa significación que tiene una fecha patria? Bien. Bueno. Antes y después. No volver y seguir con el descubrimiento de América, que es lo que estaba dando el docente en clase. Pobre mi alma, el niño que tiene que construir la noción de espacio y tiempo se pierde. Un verdadero desastre. Bueno, hablar de ciencias sociales tendríamos para continuar Mucho haciéndolo, tiempo. indudablemente. El tema de los documentos históricos, hay muchísimos otros temas también a continuar manifestándolo e interpretándolos, tal cual vos decías recién. Tenemos que ir cerrando en el sentido de ir pensando que una mirada de esta actualidad, de esta sociedad que manejamos hoy, hablábamos recién de los objetivos o del objetivo de las ciencias, que es la formación de esta construcción ciudadana dentro de valores que debemos ir priorizando o viendo Seguro. lo que nos van, y no olvidarnos también Es que... decir, dejó de ser el recordamiento memorístico de fechas y de hechos. Bien. No quiere decir que no tengan que estar, ¿eh? Ojo. No. Porque hacen hemos la historia. ido de un extremo al Claro, otro. exactamente. Siempre. Sí. En la educación hemos ido de un extremo a otro. No quiere decir, pero sí que cada uno de esos hechos que estoy estudiando tuvo sentido y significado. Bien. Yo no quería dejar pasar, y estarás de acuerdo también en esto,
que en estos tiempos hay dentro de las ciencias sociales, siendo el protagonista el hombre, una cuestión que tiene que ver con la diversidad de género y es con el estudio de la ESI, sobre todo desde el nivel inicial hasta la culminación del nivel secundario, en la formación de este aspecto tan importante para el respeto al otro. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. O sea que la ESI para la enseñanza de valores. Exactamente. Eso es una mirada que nos atraviesa al hombre de estos tiempos que no podemos dejar de lado. Totalmente desaprovechada para trabajarla interdisciplinariamente. Bien, o sea que ese sería un mensaje muy importante. Muy importante, mira, que se haga. El lugar de la mujer en determinadas épocas y el lugar de la mujer en la actualidad. Bien. ¿Cuál sería entonces un mensaje final que vos nos darías con respecto a las ciencias sociales y al hombre de estos tiempos? Como para ir cerrando. En este caso para la escuela, que es nuestra realidad de hoy, nuestra mirada desde la asociación. En ese tumulto de contenidos que tiene siempre el docente al iniciar el año, es decir, distinguir a aquellos que puedan enseñar desde un punto de vista ético y desde un punto de vista comprometido a ser mejores ciudadanos. Bien, yo creo que el mensaje es muy claro. Impecable. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.